Queridos hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor porque me toca compartir un pasaje que es verdaderamente hermoso de la palabra del Señor y muy motivador para los tiempos que estamos viviendo. Este se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y que estaremos meditando con el énfasis del mes bajo el título La Iglesia y los desafíos contemporáneos. Pero para darle mayor contexto y peso al pasaje, estaré tomando el texto completo que va del capítulo 3, versículos 1 al 17. La Iglesia y los desafíos contemporáneos. El pasaje comienza diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La realidad es que cuando Pablo escribía estas palabras a Timoteo, al hablar de los últimos tiempos se estaba refiriendo a todos los tiempos posteriores a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es indudable que por el contenido del pasaje y las palabras de Pablo a Timoteo, todo lo que dice está vigente hasta los tiempos actuales. Y pareciera que en los últimos tiempos que estamos viviendo, las características de lo que Pablo dice se ven cada vez más acentuadas, más fuertes, más evidentes. Entonces, todo lo que Pablo dice a Timoteo es algo que podemos practicar nosotros como una forma de enfrentar los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Ahora, antes de entrar de lleno al pasaje, vale bien hacer una reflexión, porque es obvio lo que voy a decir. De muy poco puede servir a una persona tomar cursos, por ejemplo, en prevención de riesgos profesionales, tomar cursos de primeros auxilios o cursos de extinción de incendios, ya sea en empresas o en hogares, cursos de salvataje en alta mar, etc., si no estamos dispuestos a practicar lo que estamos aprendiendo y practicarlo en la vida cotidiana, en el lugar que sea. Es decir, el aprendizaje o el discipulado que Jesús daba a sus discípulos era un aprendizaje absolutamente práctico. Esto va contra la mentalidad predominante en la sociedad actual, donde la gente llega a creer que ellos saben cuando lograron memorizar algo. O como haría algún hermano, le gustó un versículo y lo subrayó en la Biblia y cree que lo sabe porque lo marcó. No, lo marcó porque le gusta. Otra cosa es practicarlo. Si la iglesia practicase todos los versículos que tenemos subrayados en nuestras Biblias, habría realmente una revolución espiritual. Pero hay una gran disociación, hay una inconsecuencia entre lo que tenemos en nuestra mente y lo que estamos practicando. Así que este pasaje tenemos que verlo desde esa perspectiva. Lo que Pablo nos dice, o dice a Timoteo, y de hecho nos llega también a nosotros, es algo que debe ser practicado. Si lo practicamos, funciona. Si no lo practicamos, no funciona. Entonces quisiera dividir este pasaje en 4 puntos. En primer lugar, las características de los últimos tiempos. En segundo lugar, los falsos maestros y sus víctimas. En tercer lugar, el seguimiento de Cristo. Y por último, la preparación de los siervos de Cristo. Voy a terminar de leer el pasaje que comencé leyendo hace un momento. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora bien, cuando uno lee esto, por lo menos lo que a mí me pasa, me siento totalmente identificado con lo que uno está viendo en la sociedad actual. Y esto va creciendo, esto va empeorando. Así como algunos hablan de progreso, yo hablo, y lo que veo aquí es una decadencia. La sociedad actual está en una terrible decadencia moral, espiritual. Basta ver la sociedad, ver las noticias y uno se da cuenta inmediatamente de qué estamos hablando. Ahora bien, el problema que tenemos nosotros es cuando leemos el versículo 5 que dice, a estos evita, tenemos que analizar qué está diciendo Pablo acá. ¿A quiénes hay que evitar? Ahora, Pablo en su enseñanza a los corintios, y en otras partes también lo dice, y también lo practicó nuestro Señor, uno no puede evitar la sociedad, porque Pablo dice, si nosotros tratamos de evitar los pecadores que hay en el mundo, sería necesario salir del mundo. Ahora, yo sé que en la Edad Media hubo monasterios donde algunos monjes se refugiaban en monasterios tratando de salir de la corrupción que había en el mundo, pero la corrupción iba dentro de ellos. Y en los monasterios aparecía la corrupción, entonces no es asunto de arrancar del mundo. Ese mundo corrupto es el mundo que tiene que ser evangelizado. Para eso nos ha dejado el Señor. Así que cuando vemos que los hombres amadores de sí mismos, los avaros, vanagloriosos, etcétera, 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 lo que ya hemos leído, se refiere, esa es la gente que en primer lugar tenemos que tenerlo como objeto de la evangelización. Son objetivos del amor de Dios mediante la evangelización que nos lleva a presentar a Jesucristo como el que murió en la cruz para perdonar a todos aquellos que se arrepientan y pueden entrar a tener una nueva vida con Él. Ahora, también es lo que Jesús hacía. Si ustedes se acuerdan, Jesús era descalificado por los religiosos de su tiempo porque Él comía y bebía con publicanos y pecadores. Era la gente con la cual Él se relacionaba, porque era la gente que Él había venido a salvar. Él en una ocasión les dijo a ellos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, entonces, ¿cuáles son los que tienen que ser evitados? Si yo estoy diciendo esto que pareciese ser contradictorio. Bueno, los que tienen que ser evitados son los últimos. Aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora, ¿quiénes son los que tienen apariencia de piedad? Simplemente aquellos hipócritas, aquellos falsos, aquellos fraudulentos, aquellos que dan la apariencia de conocer a Dios, pero realmente no lo conocen. Aquellos que estaban desviando a los cristianos ya en tiempos de Pablo. ¿Ya? Aquellos hombres que con astucia emplean las artimañas del error para desviar a los creyentes. Aquellos judaizantes que estaban sacando a los cristianos de la libertad en Cristo para volverlos al legalismo del antiguo pacto. O las salvaciones por gracia, como Pablo enseñaba y como Cristo vino a realizar, o las salvaciones por medio de la ley. Nosotros seguimos el camino de Cristo. La ley terminó, somos del nuevo pacto, no del antiguo. Ahora, en cuanto a esta gente, a estos que tienen apariencia de piedad, son peligrosos. Yo he conocido en mis contactos de Facebook a pastores y obispos de carácter liberal que están enseñando cosas que están reñidas con la palabra de Dios. De ahí uno ve la aceptación que tienen los homosexuales, no solamente en las iglesias, en el ministerio, pastores y obispos. Y también el matrimonio homosexual. O sea, la tendencia del mundo va para ese lado. Y dentro de esos falsos maestros, respaldados por sectores de la iglesia. Cuidado, cuidado. La palabra de Dios es inspirada por un Espíritu Santo. Espíritu Santo. No cualquier espíritu. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Pablo continúa hablando de estos, hablando de aquellos que deben ser evitados, versículo 6 en adelante, dice, porque de estos
son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo pone a aquellas mujercillas, mujeres sin entendimiento, que son víctimas de aquellos falsos maestros, de aquellos lobos con piel de oveja que se aprovechan de las debilidades y pecados ajenos. En aquel tiempo las más vulnerables eran las mujeres, con menos conocimiento, menos preparación, que necesitaban de una manera muy directa estar bajo la protección o de un padre de familia o de un esposo. Pero aquí las menciona como mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hoy día no solamente la mujer está expuesta, muchos jóvenes, muchos hombres, cargados también de pecado, se dejan llevar por sus propios instintos, por sus propios deseos pecaminosos, pensando que porque son parte de la naturaleza humana son permitidos y se dejan llevar. Y aquellas, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mucha gente hoy en día, con acceso a las redes sociales, están aprendiendo de todo. Piensan que porque está en internet es bueno y se tragan todo. Y por eso vemos, a mayor información, a veces hay mayor desconcierto. Porque están recibiendo todo tipo de enseñanzas, lo bueno mezclado con lo malo, y no tienen el discernimiento para poder discriminar lo bueno de lo malo, separar. Estamos en tiempos peligrosos, ¿ya? Y dicen que están siempre aprendiendo y nunca llegan o nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, justamente por lo mismo, que están enredados. No saben discernir lo bueno de lo malo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Son los tiempos actuales. Que aquellos falsos maestros están introduciendo no solamente en la iglesia, principalmente fuera, pero esto entra también en la iglesia y hay que estar con cuidado. Y Pablo sigue diciendo a Timoteo, y lo compara con, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí apela al conocimiento del Antiguo Testamento, aquellos magos de Egipto que duplicaban o replicaban algunas de las señales hechas por Dios a través de Moisés, y también las hicieron, pero al final las señales de Dios eran mayores, eran más grandes, fueron avergonzados y fueron castigados por Dios junto con todo Egipto. O sea, aquellos falsos maestros y sus víctimas sufrirán exactamente las mismas consecuencias que el mundo que está bajo la ira de Dios. Porque ellos son también, no conocen a Dios, están bajo la ira de Dios. Son impíos, hombres sin conocimiento del Señor. Tercer punto, el seguimiento de Cristo. Y este punto es importantísimo para la iglesia, para nosotros. Porque Pablo dice a Timoteo, versículos 10 al 13, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En el mundo, hermanos, y todos lo sabemos, siempre ha existido oposición a la fe cristiana. Siempre. Persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento, y lo decía también Esteban en su predicación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? A todos. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban la verdad, pero los reyes corruptos y la sociedad corrupta no querían la verdad, preferían la mentira, preferían el engaño, preferían la idolatría, la corrupción, porque la naturaleza humana corrupta siempre va a querer ir hacia lo malo,
Es por eso que la fe cristiana no va en esa dirección. Ese es el camino ancho. La fe cristiana lleva en el camino angosto, que lleva a la vida eterna. El ancho lleva a la perdición. Entonces, Pablo le destaca en Timoteo que tú has seguido mi doctrina. Pablo era un hombre que había enseñado doctrina, palabra de Dios a Timoteo, y él había seguido el ejemplo de Pablo, la enseñanza de Pablo. Pero aquí venía lo que mencionaba al principio. La enseñanza no significa solo retener mentalmente conceptos doctrinales o teológicos, sino prácticos. La enseñanza del apóstol Pablo iba en la doctrina, pero también en la conducta, en la práctica. Y Pablo pone como ejemplo todos los padecimientos que él había tenido. El cristiano, el hombre, la mujer de Dios, el hombre que sigue a Cristo, no puede seguir la tendencia del mundo que busca el materialismo, el consumismo y el placer. El camino cristiano no va por ahí. Va por el lado que Cristo anduvo, siguiendo las pisadas del Maestro. El hombre de Dios tiene el Espíritu Santo que le va a impulsar en un camino de santidad. Y todo cristiano que quiere vivir de esa manera será perseguido en la sociedad, como fue perseguido Jesús, como lo fue Pablo, como lo han sido todos los santos hombres de Dios, perseguidos. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios es un hombre o una mujer que tiene en su vida la luz de Cristo. Y la luz reprende las tinieblas. Es por eso que el Señor Jesucristo hacía mención, o el Evangelio de Juan hace mención, lo voy a leer como está en mi Biblia, dice acá, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el cristiano va a sufrir persecución, como Pablo aquí lo ha dicho. Pablo también había dicho que de todas aquellas persecuciones le había librado el Señor, pero había pasado tiempos duros, tiempos difíciles. Lo dice en la primera carta a los Corintios, también lo dice en la segunda carta a los Corintios acerca de las tribulaciones que había tocado vivir. Y dice, y también todos, no dice algunos, dice todos, tú y yo, la iglesia, todos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es una regla. Cuando un cristiano que está viviendo en la luz de Cristo llega a un lugar donde se hacen cosas oscuras, el cristiano no calla. El cristiano habla, denuncia, reprende. Es la luz de Dios allí. Entonces puede ocurrir una doble reacción. Habrá los que lo van a perseguir porque aborrecen la luz, y estarán aquellos que dirán, no, sí, tú tienes razón. Está malo lo que estamos haciendo. Habrá una motivación al arrepentimiento. El cristiano es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aplicando esto, en el Sermón del Monte, el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Una luz se pone en el candelero, no debajo de la mesa o en un cajón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Esto es práctico. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es una persona que vive de acuerdo a la vida de Cristo, a la enseñanza de Pablo por doctrina y por ejemplo, y que tiene una vivencia cotidiana, no solo en la iglesia no cuesta nada, sino fuera de la iglesia, en su familia, en su casa, como esposo, como padre, en el barrio, con sus vecinos, en su trabajo, en su lugar de estudio, donde esté. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Por eso, y eso nos toca vivir a nosotros. Ahora bien, aquí hay un problema. La iglesia no está siendo perseguida. Y la gran pregunta es ¿por qué? Yo opino que la iglesia no está siendo perseguida porque la iglesia inconscientemente o engañada por falsos maestros se ha acomodado a la sociedad. Ha buscado establecerse tratando de estar bien con Dios y con el diablo, buscando alianzas, respaldo político, respaldo de las autoridades, un lugar social, un estatuto jurídico, etcétera, etcétera. Póngale el nombre que quiera. Pero nos hemos acomodado. Tratamos de no molestar a nadie, hacemos todo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y si nuestro mensaje es predicado afuera, es lo más suavecito posible, tratando de no ofender a nadie. Pero cuidado, cuidado. Jesús no fue así. Pablo tampoco. Juan el Bautista, ya saben la historia. Reprendió a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y murió decapitado. Hacia allá va la fe cristiana. La fe cristiana es una fe concreta, es luz en medio de las tinieblas. Y cuidado, voy a decir una cosa que es importante entenderlo. Cuando hablo de luz no me estoy refiriendo a un reflector, como eso que usan los barcos de guerra o la Segunda Guerra Mundial usaban para localizar los aviones enemigos. No, no es un reflector. Hermanos, un fósforo encendido en un lugar de oscuridad a veces es suficiente para iluminar lo que está malo, lo que está en peligro. Un fósforo. Tú puedes decir, oh, que yo soy nuevo, no importa. Pero si tienes la luz de Cristo, la luz de Cristo que hay en ti es suficiente para iluminar. No pienses brillar como una gran luz. No. Seguramente habrá algunos que lo harán, pero es suficiente una pequeña luz en las tinieblas para hacer un reproche a aquello que está corrupto, que está malo y que tiene que ser cambiado. Es por eso que examinemos nuestra fe a la luz de las Escrituras para ver, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos una luz debajo de una mesa o somos un candelero que alumbra a todos los que están en la casa? ¿Ya? Entonces, habla de los malos hombres, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ellos van a caer, como aquel programa de la televisión, en su propia trampa. Irán engañando y siendo engañados. Pero no así el cristiano, porque el cristiano tiene la luz de Dios, tiene la verdad de Dios, va en el camino de Dios, tiene el Espíritu Santo adentro. Y aquí lo que Pablo va a mencionar, la preparación de los siervos de Dios, tiene la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Leo el cuarto punto, la preparación de los siervos de Cristo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo debería prepararse Timoteo para servir al Señor en medio de una sociedad corrupta por causa del pecado? La palabra clave que Pablo comienza usando acá a Timoteo es persiste tú. ¿Qué es persiste? Asociada a la palabra persiste está el persevera, insiste, reitera. La persistencia es muy importante. A veces por la persistencia de una gotera se puede perforar algo muy sólido. Persiste tú, insiste. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la falta de persistencia, la falta de perseverancia. En muchas cosas que se hacen en la vida de la iglesia, a veces tenemos la pura partida. Si iba a ser algo muy bueno, partieron 20. En la segunda vuelta habían 10, después habían 5. Después quedaba el pastor nomás y alguien más o algunos líderes. Eso no sirve. Cuando las convicciones vienen de parte de Dios, se persiste, se persevera. ¿Por qué? Porque hay una convicción que viene de Dios.
Perdónenme que sea autorreferente, pero quiero decir algo que para mí ha sido de mucha bendición. Hace ya más de 45 años, el Señor puso una convicción en mi persona, en mi esposa, en mis padres, en un pequeño grupo de hermanos, que partimos con el programa de educación cristiana, los devocionales inductivos. Ya más de 45 años que estamos en eso. Hemos pasado de todo, en lo personal, de todo. Tiempos buenos, tiempos malos, pero aquí estamos. Por la gloria de Dios no hemos parado ni una vez, ni un bimestre. Sale cada 2 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos que era la voluntad de Dios que lo hiciésemos. Nadie más lo estaba haciendo. El inductivo no te dice lo que tienes que creer. El inductivo te plantea una pregunta para que tú, respondiendo a la pregunta, encuentres la verdad. Y una cosa es una verdad que te dijeron y otra cosa es una verdad descubierta por ti. La gran diferencia. Bueno, eso en cuanto a perseverancia. Si hemos perseverado es porque hay convicción de que es la voluntad de Dios. ¿Cómo perseverancia? Ahora, la gran pregunta es, ¿somos perseverantes en las cosas del Señor? Tú tienes tu respuesta. Cada uno debe tenerla. ¿Cuántas cosas has dejado a medio hacer? Esas cosas o no eran la voluntad de Dios, o si lo eran y los dejaste de hacer es motivo de arrepentimiento y retomar lo que has dejado sin hacer. Bueno, persiste tú. Eso decía Pablo a Timoteo. En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Pues sencillamente de su abuela Loida y su madre Eunice. Es una fe que la había aprendido en su familia. Hermanos, la familia es el principal lugar de enseñanza cristiana. ¿Cuántas familias, quizás no son creyentes, mandan los niños a la iglesia para que allá se los eduquen? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No son creyentes. Pero a veces en la familia cristiana no existe esa enseñanza tampoco, donde los niños aprendan ahí, en terreno, en medio de la problemática familiar, cosas tan elementales como son la oración en todo momento, especialmente los de conflicto, oración y palabra de Dios para la vida cotidiana. Timoteo había aprendido de su abuela y su madre. El padre de él era griego. No se dice si era un griego cristiano o no, pero a lo mejor era cristiano. Pero aquí la escritura, en capítulo 1 de 2 Timoteo 1:5, dice que era su abuela y su madre quienes le habían enseñado la fe no fingida. Estaba primero en ellas dos. Así que, abuelas y madres, a lo mejor el padre andaba trabajando, es posible. Pero abuelas y madres tienen la gran oportunidad de hacer un ministerio de enseñanza a sus hijos y nietos. Hermoso, ¿no? Hermoso. La familia es lo más importante. Y también, él lo había conocido desde la niñez, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y no quiero descartar la importancia de la iglesia, porque son dos instancias muy distintas. Y voy a hacer una pequeña comparación. Así como los padres tienen que cuidar la alimentación y la salud de los hijos, también los padres tienen que recurrir frecuentemente a la asistencia del control médico para el niño, lo que llaman el control de niño sano. Las mamás saben esto. Los llevan, los pesan, los miden, etcétera, 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 y van asesorando y van enseñando a los padres cómo darle una buena atención a los hijos. Y esa es la labor de la iglesia. La iglesia tiene que ser como la atención que hace el control de niños sanos para que los niños vayan recibiendo una mejor enseñanza en el hogar. Destaco la labor de la escuela dominical y doy gloria a Dios por aquellas iglesias que aún conservan
una escuela dominical para adultos, para niñas. Y en este sentido destaco la labor de ustedes, como iglesia, que es una iglesia que ha sido perseverante en esta tarea. Muchas otras iglesias no, lo simplificaron todo. Tienen un solo culto ahí todos juntos, los niños a un lado un ratito. No es lo mismo. No es lo mismo un estudio dominical, serio de la palabra de Dios. Y el culto en la noche, muy bien. Pero es importante darle mucha atención a la enseñanza bíblica, no solamente de los adultos, sino también de los jóvenes y de los niños. Gloria a Dios por el ministerio de los profesores de escuela dominical. Gloria a Dios por eso. Pero ese ministerio de escuela dominical nunca va a reemplazar la labor de los padres en la casa. Tendrán que respaldarla, reforzarla, complementarla, pero nunca reemplazarla. Los padres tienen la primera responsabilidad en la formación espiritual de sus hijos en el hogar. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta la palabra perfecto porque no me gusta la palabra mediocre. Me gusta la palabra perfecto, óptimo, óptimo, lo mejor. Para Dios, lo mejor, siempre. Servimos a Dios, no a nosotros, a Dios. Entonces, el cristiano, ¿cómo tiene que aprender la palabra de Dios? Hermanos, quiero reiterar lo que he dicho en muchas oportunidades, lo que dije hace un momento también. Es importante que el cristiano escudriñe diariamente las Sagradas Escrituras, que se alimente diariamente de ellas, así como el pueblo de Dios en el desierto, 40 años, todos los días comieron maná, todos los días. Si tu alimento diario lo limitas a un versículo del pan de vida que muchas veces es sacado de contexto y que al leerlo solo significa algo diferente de lo que significa dentro del capítulo, te estás alimentando mal. Muy mal, pésimo. Estás adquiriendo conceptos truncos. La Biblia no se escribió en versículos, no se escribió en capítulos, se escribió en libros. 66 libros que deben ser escudriñados en forma independiente, completos, tal como se escribieron en su momento, para comprender toda la problemática que estaba enfrentando. Entonces vas a ir conociendo todo el consejo de Dios. Ayer no lo vas a, o sea, tú lo puedes leer completo de una sentada, pero para escudriñarlo en porciones de entre medio capítulo y un capítulo, de modo que puedas leerlo con calma, escudriñarlo. Y ahí reitero la importancia de un estudio bíblico inductivo, porque a veces leemos y no reparamos en muchos detalles. En cambio, el estudio inductivo te hace preguntas para que descubras por ti mismo puntos claves de la enseñanza y los puedes ir comprendiendo. Y si eres ordenado, puedes tomar tus apuntes en un cuaderno, pero eso ayuda mucho. El cristiano que no escudriña todos los días la palabra de Dios, del punto de vista espiritual, va a ser raquítico, débil, fácil de mover de un lado para otro. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo al principio, persiste tú, persiste, insiste, persevera en lo que has aprendido y te persuadiste. El cristiano tiene que ser perseverante en su meditación bíblica diaria. El mejor tiempo de tus 24 horas diarias, entrégalo al Señor para tener esa relación con Él y que la palabra de Dios te alimente en lo más íntimo. Quiero hacer una mención rápida, no quiero detener mucho tiempo. Hay programas que dicen lee la Biblia completa en un año. La vas a leer, son demasiados capítulos, no vas a retener mucho. Es muy poco tiempo para hacer un buen trabajo. El programa que estamos trabajando y que recomiendo siempre es la Biblia completa en 5 años, que te permite leer diariamente entre medio capítulo y un capítulo, siempre medio de 3/4 capítulos diarios.
es suficiente tiempo para ir entrando. A la vuelta de 5 años te vas a encontrar con una sorpresa, que vas a empezar a descubrir cosas nuevas que no habías visto los 5 años pasados. La Biblia es así. No tiene fondo, la profundidad es perfecta. Así que nunca vas a terminar de aprender de ella. Y siempre te va a ir dando el nutriente necesario para avanzar y para crecer en tu conocimiento del Señor. El cristiano necesita esa alimentación. Y es por eso que termina Pablo diciendo acá, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una crítica a los seminarios, una crítica a los institutos bíblicos. Mire, son muy buenos. Sin embargo, un cristiano que va a un seminario, como tiene que comprimir toda su educación a un programa de 3 años, 4 años o máximo 5 años, toda esta presión, muy poco tiempo para la reflexión. Y es por eso que es recomendable la meditación bíblica diaria, para que lo hagas así como cuando uno se alimenta pausadamente, ¿no? No comes a la carrera, porque si comes a la carrera no te va a entrar en provecho, no te va a alimentar bien. La palabra de Dios tiene que ser alimento pausado, reflexionado. Voy a tomar un término un poco divertido, rumiada. ¿Ah? Se sabe que los hay animales que son rumiantes, que comen y regurgitan y comen y comen y comen. Bueno, ese sistema es así. Pero el cristiano tiene que meditar, darle vuelta a lo que leyó, orar, conversar con el Señor de lo que ha leído. Dialoga con Dios lo que vayas leyendo. Pregúntale al Señor. Deja que el Espíritu Santo ponga respuestas en tu mente y tu corazón, de acuerdo a las palabras que vas leyendo. Eso edifica. Vas a descubrir grandes cosas así. Concluimos. Para que la iglesia pueda reconocer bien los desafíos contemporáneos. 4 cosas que ya mencioné, las reitero. Primero, conocer bien el carácter de la gente de la sociedad actual. Conoce a la gente. No te aísles, conócelos. Si te relacionas con compañeros de trabajo, conócelos, conversa con ellos. Si estás en un lugar de estudio, conversa con tus compañeros, con tus profesores. Tienes que empaparte de la mentalidad de ellos para que los conozcas. Porque esas personas son las que tienes que evangelizar. Tú las conoces y le preguntas al Señor, Señor, ¿qué de tu palabra debo entregarle a esta gente para que puedan conocer tu santo evangelio? Es tu conversación con el Señor. Pregúntale al Señor. Pero parte conociendo a la gente. Si no conocen la gente, va a estar siempre el mismo disco rayado. Hay una verdad que no cambia. Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cambia. Cristo murió para la salvación de los pecadores. Eso no cambia. Pero ¿cómo llegas al pecador? Si te fijas, Jesús no fue con el mismo discurso a la samaritana, ni al mismo discurso a Nicodemo, ni al mismo discurso a Zaqueo, ni al joven rico. Cada cual entró de una manera diferente. Así tenemos que ir al mundo. Según las personas, la forma de llegar a ellos es distinta. Así que conoce bien la sociedad actual. Segundo lugar, tienes que conocer bien cuál es el discurso de los falsos maestros, identificarlo y rechazarlo, evitarlos. No entres en contiendas con ellos porque vas a perder más tiempo que lo que vas a ganar. Ellos pertenecen a Satanás, no a Dios. Son como los hechiceros de Egipto, no pertenecen al pueblo de Dios. Evítalos. Son los que tuercen la palabra de Dios. Tercer lugar, somos seguidores de Cristo. No seguimos la corriente del mundo, seguimos las pisadas del Señor, el ministerio de Cristo. Él ascendió a los cielos y encargó a la iglesia llevar adelante la labor de extender su reino en la tierra. Y es por eso que hay que hacerlo
a la manera de Cristo. Y eso está todo en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas. Así que, estudiosos, imitamos a Cristo principalmente en sus padecimientos y servicio de amor. Y por último, reiterando, aliméntate, hermano, hermana querida, diariamente de la palabra de Dios, escudriñándola. Usa un tiempo devocional que te permita meterte en los textos bíblicos y que esa palabra puedas retenerla en tu mente y corazón para vivirla. No solo para subrayarla, no solo para memorizarla, no, para vivirla. En el discipulado de Cristo, Jesús no enseñaba conceptos para que los discípulos los memorizaran, no, Él los sacaba a terreno. Mandó primero a 12 a poner en práctica lo que habían aprendido, después mandó 70. Ahí no fueron los 12, fueron solamente 70. También de 2 en 2 para poner en práctica. Hermanos, la vida cristiana es práctica. Y que el Señor nos ayude, a todos nosotros, todos sus hijos, para que podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, al discipulado de Jesús, haciendo la obra de Jesús, porque los tiempos actuales son peligrosos, son desafiantes para que realicemos la obra de Cristo en ellos. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado para leer y meditar en esta ocasión, y rogamos que tu Espíritu Santo nos permita no solamente escucharla una vez, sino leerla, retenerla y buscar la forma de practicarla para gloria tuya, para bendición de tu iglesia y para la salvación de los perdidos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.